y leemos el pasaje, la enseñanza bíblica está en el 4º capítulo de la Epístola a los Efesios. Y cuando ustedes estén listos, por favor pónganse de pie. Capítulo 4 de Efesios. Y leemos, como siempre hacemos, del versículo 25 hasta el final del capítulo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ni deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y nos unimos en el final, por favor. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Enojo cristiano, enojo del cristiano. Pastor, nosotros creíamos que los cristianos no se enojan. Acabo de leer particularmente para este sermón, acabo de releer una novela que les recomiendo a todos, Abel Sánchez. Algunos de ustedes saben que todas las grandes novelas tienen un tema. Decimos, son novelas de tesis. Por ejemplo, la tesis de Gloria es qué pasa cuando la religión se equivoca. La tesis de Marianela es la incapacidad del hombre de saber toda la verdad. Y Abel Sánchez, la tesis de Abel Sánchez, y se las recomiendo sin titubeo, todos los que puedan compren la novela Abel Sánchez y léanla. La tesis de Abel Sánchez es precisamente la envidia, el enojo contenido, y en las novelas de tesis, generalmente los escritores, Pérez Galdós, Unamuno, etc., estos hombres manejan, díganme si me entienden, cuando un escritor de estos, por ejemplo, en Fortunata y Jacinta, cuyo tema es todas las variedades del amor humano, Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós, es una obra que nos habla de todas las maneras en que el hombre y la mujer se relacionan el uno con el otro. Fortunata y Jacinta. Y en Fortunata y Jacinta ustedes ven el amor o las relaciones que pasan por amor en todos los matices. Y tenemos un público pequeño aquí, no puedo decirle más que esto, pero Fortunata y Jacinta nos habla de todas las maneras en que los hombres se atraen entre sí. Y en Abel Sánchez, lo que nosotros tenemos, si ustedes lo leen con mucha presencia, y el sermón ya empezó. Y aunque yo no sé para quién es el sermón, yo creo que el enojo es un problema de la mayor parte de nosotros. Y Unamuno en Abel Sánchez nos habla de todos los extremos del enojo. Desde personas que niegan el enojo, personas que han perdido su capacidad de enojarse. Claro que usted tiene que leer con mucho cuidado, es casi... Unamuno nos muestra en esta novela desde personas que han perdido... ¿Estaré hablando de alguien? Personas que han perdido su capacidad de enojarse. Yo creía que los cristianos no se enojan, pues de eso es el sermón. Y Unamuno tiene en esta novela, todos la van a ir al centro y la van a comprar mañana, ¿verdad? Unamuno tiene en esta novela desde personas que han perdido la capacidad de enojarse, hasta personas que matan porque se enojan. Toda la gama del enojo en Abel Sánchez. El primer extremo es tipificado por una sirvienta. No les voy a leer más que 2 casos. Pero Unamuno no la pone como un detalle insignificante. Unamuno no nos va a hablar de una criada sin decirnos algo. Tenía entonces en casa Abel Sánchez una criada muy devota que procuraba oír misa diaria y se pasaba las horas que el servicio le dejaba libre encerrada en su cuarto haciendo sus rezos. Andaba con los ojos bajos, fijos en el suelo, y respondía todo con la mayor mansedumbre y en voz algo gangosa. Joaquín no podía resistirla y la regañaba.
Y la regañaba con cualquier pretexto. Y ella decía, tiene razón el Señor. ¿Cómo que tengo razón?, exclamó una vez, ya perdida la paciencia, él, el patrón. No, ahora no tengo razón. Bueno, Señor, no se enfade. No tiene razón. No sé si me están entendiendo. Pero nosotros pasamos en esto del enojo desde personas que aparentemente pierden su capacidad de enojarse, y nos vamos al otro extremo y nos vamos a personas cuyo enojo explota y hacen trizas. Desde personas que pierden su capacidad de enojarse cuando deben enojarse. Y aunque esta obra de Unamuno no es una obra psicoanalítica, es el análisis literario, tengo que decirles, si ustedes leen a Abel Sánchez van a dar cuenta cuánta psicología está manejando Unamuno. Yo les dije que no sé para quién es el sermón, pero ustedes tendrían que oírlo si les va a ayudar. La oscilación del péndulo es desde personas que han perdido la capacidad de enojarse. Díganme. Y les sugiero que el pasaje tiene enseñanzas para los dos extremos. ¿Qué hacer con nuestro enojo? En primer lugar, les sugiero, ¿qué quiere decir, pastor, cuando habla de predicamento humano? Quiere decir el mundo, la clase de mundo en que vivimos. ¿Usted cree que podemos vivir en el mundo en que vivimos sin enojarnos? El comentarista Curtis Bond, miren lo que dice. El verbo griego que hemos traducido, airaos, enójense, enojaos y no pequéis. Eso es lo que hemos leído, enojaos y no pequéis. Y Curtis Bond dice, el verbo griego no le gusta a usted, el verbo griego tal vez pueda traducirse, tal vez sea un imperativo permisivo que nos dice no airaos, sino podéis airaros. No enojaos, sino podéis enojaros. Vamos quitando ese término. No, dice Curtis Bond, dice, el verbo significa no enójense, sino pueden enojarse. Claro que hay que entender, pero no se vaya antes, por ahora no se vaya alguien antes del sermón, porque van a decir que el pastor me dijo que yo me puedo enojar. Y por favor espérense, hay que entenderlo, hay que calificarlo. Pero así de entrada les sugiero a ustedes que en primer lugar esta frase, enojaos pero no pequéis, abre una luz al otro lado del túnel. Puedes enojarte. Y el pasaje es toda una enseñanza sobre cómo manejar el enojo. Y yo creo que es una frase liberadora y quiero entender con el silencio de ustedes que están interesados, porque tal vez estamos viendo que el enojo es más una parte de nuestra vida que lo que estábamos listos a conceder al principio. Alguien nos hiere, la gente nos hiere, la vida nos hiere. Vivimos en esa clase de mundo. Hace algún tiempo prediqué un sermón sobre la vida es mala, pero Dios es bueno. La vida es dura, pero Dios es bueno. Y pocas veces sabemos cómo manejar nuestro enojo en una manera positiva. Por la combinación de factores, cómo crecimos, cómo era mamá, cómo era papá, lo que tú crees, el pastor que tuviste. Tenemos una idea que lo que tenemos que hacer con el enojo es negarlo. No, yo no estoy enojado. Esconderlo. Algunos de ustedes les ha hablado del cubilete de Henderson, esa gran arma psiquiátrica, ¿verdad? Tenemos una cajita, alguien nos hizo enojar, pero como no es cristiano enojarse, echamos el enojo en la cajita, lo tapamos. ¡Pum! Se acabó. Ah, sí, de veras. Tal vez aprendimos eso de mamá. Tal vez crecimos con una mamá que nunca se enojó. Como la criadita. Échale, pégale, ándale, otra vez. Pero eso pocas veces resuelve el asunto. Al contrario, les sugiero a ustedes que enojo no resuelto empeora el asunto. Desde el fondo de nuestro corazón herida, las heridas que tuvimos nos envenenan. Precisamente en esta novela Abel Sánchez, cuando Joaquín y Abel platican, hay un momento que Joaquín dice, los únicos que de veras nos pueden herir son los que están cerca.
Los únicos que nos pueden de veras hacer enojar mucho son los de casa, los del templo, los hermanos, mi cuñada. Y el drama, claro, es Caín y Abel. Y les dije a ustedes que la conclusión es todo lo que les voy a leer del libro, pero lo que hace Joaquín almacena un enojo contra Abel. En el drama no son Abel y Caín, en el drama son Joaquín y Abel. Son dos muchachos que crecen juntos y Abel es el popular, Abel es el que quieren las muchachas y Abel es el que se queda con todas las novias y Abel es el popular. Y esa disparidad de personalidades finalmente enfoca cuando la muchacha que Joaquín quiere se va con Abel. Y la manera que él maneja su enojo, se lo traga, lo niega, lo embotella y se porta ahí. Y en el momento final de la obra, dice, cuando finalmente, cuando el enojo explota, y Joaquín, que ya es un doctor, pone sus manos sobre Abel, a quien ha odiado por 40 años, y él tiene un infarto al mismo tiempo que le aprieta la garganta. Y Unamuno pone estas palabras en la boca de Joaquín: lo he matado, sí, pero él me ha estado matando. Hace más de 40 años que me ha estado matando. Me envenenó con su felicidad y me quería robar al nieto. La Biblia reconoce la clase de mundo en que vivimos, la clase de tensiones que tenemos como seres humanos. Y temprano en la vida descubrimos que no vivimos en un mundo ideal, no vivimos en un mundo de princesas y de caramelos Yo leí hace muchos años lo que Stuart dice acerca de cuando tenemos 4 años, 5 años y nos asomamos al mundo y queremos un mundo de hadas y luego empezamos a oír conversaciones duras y papá le grita a mamá y el niñito se da cuenta que no vivimos en un mundo de hadas. Les leí hace unas semanas la autobiografía de Penny Nichols. Esta muchacha joven que crece en esa clase de casa. Su papá le pega a su mamá, avienta tazas, avienta vasos, avienta cosas, le grita, la golpea. Y Penny crece en esa clase de casa. Y a los 17 años, porque ya no aguanta al papá, Penny se va de la casa. Pasa un novio. Y ella cree que ahí va a escapar, ¿no? Para descubrir que el novio es peor que el papá. La verdad, padres que les pegan a sus esposas están preparando hijas que van a ser golpeadas por los esposos. Y Penny Nichols cuenta que se casa con este muchacho, este novio, y resulta ser un energúmeno y le quiebra la nariz y le quiebra los huesos y cuando ella está llorando, una mujer joven de 18, 19 años de edad y con el vestido blanco lleno de sangre, y el esposo le dice: cállate la boca, ¿por qué lloras tanto? Ven y cocina unos frijoles y luego vente a la cama. Y Penny Nichols cuenta que al día siguiente ella se horroriza cuando se encuentra que está defendiéndolo a él. Entonces nosotros nos vemos como personas indignas, inertes, pedacitos de pan mojado. No podemos enojarnos, merecemos eso y más. Y cuando eso pasa, nosotros nos sumamos al agresor. No tenemos la capacidad de enojarnos. Nos aguantamos. Pégame, sígueme, pégame otra vez. Eso es lo que merezco. Se llama el síndrome de persona agredida. No podemos enojarnos. No podemos rechazar eso. Pégame otra vez. Rebájame, insúltame, échale. Y somos reducidos a pedacitos inertes. Pedacitos de fideo. Pan mojado. Hay mucho contra lo que debemos enojarnos. En los Estados Unidos, los niños chicanos tienen 5.7 años de escolaridad. Los estudios de la Fundación Ford son tremendos. Han mandado equipos
de filmación, de grabación, y usted ve al niñito mexicano cuando llega a las escuelas de Nebraska y de Missouri y de Kansas y de Texas, llegan los muchachitos chicanitos, los mexicanitos, llegan frescos y sabrosos, inocentes, y échenme el gato, ¿verdad? Se sientan ahí en la primera línea, en el kindergarten. Y luego les toca una maestra de ojos rubios, güerita, Miss Smith. Y la maestra no tiene que decir si son tontos, los trata como tontos. No les hace preguntas, no los estimula, no los refuerza, no los elogia. Y los estudios de la Fundación Ford muestran que el primer año el chicanito ya se sienta en la tercera banca, y el segundo año en la quinta banca, y el cuarto año en la séptima banca, y al quinto año el niñito sale de la escuela. A nadie le importa un bledo. Nadie se enoja. ¡Nadie se enoja! Que Dios bendiga a los niños. Que Dios bendiga a los niños mexicoamericanos. No. Alguien debe enojarse. Alguien necesita enojarse. Y no hay nada en el cristianismo que nos quite la fuerza viril. ¡Enojarnos! ¡Enójate! Les dije que no era un sermón fácil. En el siglo XVIII se publicó un libro que se llama Ataque a la Cristiandad. Ataque a la Cristiandad. Está en español, se los recomiendo. Y es el libro más terrible y más quemante de la iglesia luterana. ¿Quién lo escribió? ¿Un marxista? ¿Un ateo? No. Un pastor luterano piadoso, Søren Kierkegaard. El libro más quemante que usted puede leer, el ataque más serio a la iglesia, se llama Ataque a la Cristiandad. ¿Pero saben por qué? Porque Søren Kierkegaard entra en la iglesia luterana de su tiempo, y la iglesia luterana se ha echado para atrás, y todos los vicios, y toda la corrupción, y todo el nepotismo. ¿Saben lo que es nepotismo? Todo el nepotismo, toda la corrupción de la iglesia católica está en la iglesia luterana. Alguien necesita enojarse. Y Søren Kierkegaard escribe un libro enojado. Se llama Ataque a la Cristiandad. Y Søren Kierkegaard hace que la gente se enoje. Y la iglesia luterana se da la vuelta por el libro de un hombre enojado. El versículo dice, enójense. Es una maravillosa concesión al predicamento humano. Tenemos muchas cosas en Tuxtla. Necesitamos enojarnos. Hay robo en el gobierno. Hay injusticias. Hay toda clase de francachelas. Y nosotros no podemos enojarnos. Vamos a orar por el gobierno. No. Enójate. En la Inglaterra el último ejemplo, en la Inglaterra del siglo XVIII, los niños, para que no crean que es solamente problema de México o de Guatemala, los niños ingleses se iban a las minas a los 8 años de edad. Ustedes tienen niños de 8 años de edad, se iban a las minas a los 8 años de edad y no salían de las minas. Y toda la iglesia orando por los niños. Y luego llegó un hombre que se llamaba William Wilberforce y se enojó. Y dedicó su vida a expresar su enojo, y era político, y se fue al parlamento, y cuando William Wilberforce terminó, teníamos las primeras leyes de protección de la infancia. ¿Quién era este Wilberforce? ¿Un marxista? No, era un seguidor de Wesley, un hombre piadoso. No sé a quién le estoy hablando, pero hay muchas cosas que necesitamos enojarnos. Abuso sexual, heridas a niños, abuso a la mujer en el hogar. Me gusta esta frase de Martin: en tu enojo provocado por la presencia de la maldad y la injusticia. En tu enojo provocado por la presencia de la maldad. Que somos seres inertes,
Lo peor que puede decirse de nosotros es que venimos a la iglesia y qué gran bendición. Y el mundo, a la perica el mundo. El sueño de esta iglesia es que podamos, en algunas maneras u otras, impactar la realidad chapaneca. Enójate. La gente te dice no te enojes. La Biblia te dice enójate. Están muy serios. Lo que yo les quiero decir es que cuando nosotros como seres humanos toleramos la invasión de los demás, pégame, ándale, sígueme, otra vez. Estamos sumándonos a los agresores. Y algunos de ustedes, en pláticas personales del tenido que dicen, vivimos en el medio del triángulo sanador, amamos a Dios. Dios mío, amamos a Dios. Y eso nos libra de la idolatría. ¿Puedes decir amén? Amamos a otros y eso nos libra del egoísmo. Pero nos amamos a nosotros mismos. Nos amamos a nosotros mismos. Vamos a protegernos. No queremos suicidarnos. No queremos que nos suiciden. No queremos que nos dañen. No queremos que nos aplasten. ¡Nos enojamos! Si se trata de defender esto, que es una creación preciosa de Dios. Amo a Dios. Amo a otros. Me amo a mí. ¿Todas las esposas pueden decir amén? ¿Todas las esposas pueden decir amén? A lo mejor los esposos son los agredidos. ¿Todos los esposos pueden decir amén? En esta frase vemos pues una maravillosa concesión a nuestro predicamento humano. Estamos rodeados de injusticias. Las injusticias se meten en la casa. Hay incesto en la casa. Y nadie dice nada. Un hombre abusa de sus hijas y cosa de broma. Un hombre cachetea a sus hijas y cosa de broma. ¡Enójate! Hay que parar eso. Hay personas siendo violadas. Eso no es cristianismo. Enójate. Enójate, mamá. Pero la segunda parte del versículo nos habla de las limitaciones del enojo. Y si me oyeron en la primera mitad, les pido que me oigan en la segunda, porque yo no quiero que se vayan diciendo, especialmente esa señorita que se va a ir a Kansas City, va a decir, el pastor está guiando una nueva doctrina, le está diciendo a la gente que se enoje. Cuando yo era jefe del programa bilingüe en Kansas City, Kansas, los grandes líderes, las grandes bocas, les llamamos las grandes bocas, no sé por qué, pero había unos señores grandísimos en la comunidad chicana. Y yo era el director del programa bilingüe. Y las maestras americanas trituraban a los niños. Los discriminaban, los trataban como tontos, los mandaban a escuelas especiales, los mandaban al psicólogo, los trituran. Alguien tiene que enojarse. Y finalmente los padres de los niños del programa vinieron a decir, muy bien, lo aceptamos como director del programa bilingüe, pero ahora lo que queremos pedirle es, en primer lugar, se emborrache con nosotros. Órale. Y en segundo lugar, queremos que venga y que nos acompañe a quemar una escuela. Claro. Si los niños son triturados en las escuelas, el remedio es quemar la escuela. ¡Ja! No, ahí sí no. Porque en la segunda parte de esta enseñanza, en la primera tenemos una maravillosa concesión a nuestra existencia. Estás rodeado de mugre, estás rodeado de maldad, tal vez hasta en la familia lo tengas, recházalo. Pero la segunda parte nos recuerda que la limitación de nuestro enojo es pecaos, enojaos, pero no pequéis. Enójate, pero no peques. Déjenme leerles 4 versiones. La del 60, airaos, pero no pequéis. La versión moderna, airaos y no pequéis. La Biblia de estudio, maravillosa. Si se enojan, no pequen. La versión católica, airaos, sí, pero no pequéis. Cualquiera que sea tu herida, cualquiera que sea la herida, los chicanos, la pobreza, los indígenas, los expulsados, estamos rodeados de heridas. A lo mejor en tu familia hay heridas. Cualquiera que sea la herida,
cualquiera que sea la provocación, enójate, pero no peques. Amén. No me digan así, porque entonces me voy a preocupar. No, pero no se hace. Enójate, pero no peques. Maneja tu enojo de cualquier manera que puedas y que Dios te guíe, pero no peques. Concesión, enójate. Limitación, pero no peques. Qué sabio es el Señor, ¿verdad? 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 Sí, por si no vamos a ir a la casa y le vamos a dar una trompada a la esposa, ¿verdad? No dejemos, dice un comentarista, que lo que es una concesión a nuestra humanidad dolorida se vuelva ocasión para el pecado. ¿Estás tan enojado que estás pecando? Eso es lo que los chicanos querían que yo hiciera. Como están muy enojados por sus niños, y tienen razón, quieren que el director Franco vaya y los acompañe a quemar una escuela. Ahí sí no. Porque el enojo puede muy fácilmente, y déjame decirte, a veces peor cuando no se expresa. Capaz lo hemos expresado, yo no sé, le estoy hablando a alguien. Tú tienes un enojo encerrado y que no le has dicho a nadie, pero tienes algo que te ha estado molestando ahí por 10 años. Y te advierto, querido hermano, que el enojo que peca no tiene que ser enojo violento. A lo mejor todo es adentro. Claro que a veces voces que se alzan resultan en brazos que se alzan, pero no tiene que ser así. A veces nuestro enojo está ahí y eso es lo que causa que tenemos amargura, tenemos enojo ahí. ¿Habrá alguna área en tu vida en que lo que está causando eso es un enojo? La verdad, tienes un enojo. Enójate, exprésalo, pero no peques. Pastor, ayúdenos. Denos algunas pautas. ¿Se han ofrecido pautas para distinguir qué cosa es enojo cristiano y qué cosa es enojo no cristiano? Déjeme darle algunas pautas. En la literatura se habla de justa indignación. En inglés la frase righteous indignation. Mi esposa y yo, cuando estábamos muchachos, íbamos a una iglesia, bueno, nuestra iglesia, y llegó un predicador americano, y lo interesante es que se llamaba Ira. Ustedes no saben que nadie se va a llamar Ira, pero Ira es un buen hombre en los Estados Unidos. Se pronuncia Ira, pero nosotros le decíamos Ira. Y la verdad, cuando ese señor predicaba contra la carnalidad, la demostraba. ¿Me entienden, verdad? Cuando este señor predicaba contra el pecado innato, se enfurecía. Los pastores también estamos en peligro de expresar nuestro enojo en maneras no cristianas. Alguien ha ofrecido esta pauta, que el enojo cristiano es contra acciones, no contra personas. Y les tengo que decir que yo por algún tiempo estuve estancado ahí. Ya no lo acepto. Suena muy bonito, ¿verdad? Me enojo contra la contaminación del ambiente. Me enojo contra el desempleo. Parece muy bueno decir que el enojo cristiano es contra asuntos, nunca contra personas. Y yo no quiero ser infiel a ustedes. Porque en primer lugar quiero decirles, eso no está en la Biblia. No hay ningún lugar en la Biblia en que diga que nos debemos enojar solamente contra asuntos, no contra personas. Y en segundo lugar, cuando aceptamos eso, nos cancela la oportunidad de reaccionar sanamente. Las cosas que nos hieren muchas veces no son asuntos, no es la ecología, no es la pobreza, son personas. Personas nos han herido. No estamos hablando de grandes sistemas. Estamos hablando de personas. Estamos hablando del padrastro. Estamos hablando de un tío, de un compadre. Él es el que me hirió. En lugar de eso, les sugiero estas otras. Estemos seguros de que nuestro enojo es indignación justa y no expresión o provocación personal u orgullo herido. Eso sí me gusta. Se los voy a leer otra vez.
Asegúrate que si tú estás enojado en esta noche, no es orgullo herido. ¿Cuántas veces lo que es? Magnificamos el problema porque me hirió a mí. Nos va a ayudar mucho, mucho, mucho al manejar nuestro enojo si nos humillamos. Si dejamos de pensar tan grandemente en nosotros. Tan grande insulto que se te hizo. Y Fox dice, estemos seguros que nuestro enojo es indignación justa y no una expresión de provocación personal u orgullo herido. Y nuestro enojo, dice, no debe tener móviles pecaminosos ni permitirse que lleve a pecado en forma alguna. Alzar la voz no debe guiarnos a alzar la mano. Alzamos la voz, vamos a pegarle a alguien. El mismo comentarista que les cité dice esta frase muy buena. El enojo egoísta, indisciplinado y sin control es siempre pecaminoso. Y luego cuando la herida apela a un espíritu carnal, el enojo se vuelve animosidad. Y quiero prevenirte. Hace un momento yo estaba diciendo que como seres humanos y sujetos a heridas por todos lados, Dios mío, Dios no quiere que seamos títeres, inertes, pedazos de pan mojado. Oh, no, esa es una caricatura de la vida cristiana. Yo he oído a mis maestros en el seminario, yo los he oído protestar, he oído a superintendentes generales protestar. Y mi vida se ha enriquecido. Me acuerdo cuando oí al doctor Williamson bajarse de la tribuna en una asamblea general y luchar con otro superintendente general. ¿Hay algo que nos puede usted decir que nos puede ayudar? Les sugiero esto. Estudiemos de rodillas cómo se enojó Jesús. ¿Y por qué se enojó Jesús? Jesús se enojó porque cuando en su ministerio encontró una persona y el Señor Jesucristo ayudó a esa persona. Jesucristo se enojó contra personas, pero se enojó porque había un principio de por medio. El Señor Jesucristo sanó a un pobre hombre. Léalo en el capítulo 3 de Marcos. Y en lugar de decir, gloria a Dios, un hombre que estaba paralítico, inútil, minusválido, y la gracia de Dios lo ha hecho sano, y en lugar de elogiarse, que llega. Y Jesucristo se enoja. Se enoja contra ellos por un principio. Jesucristo se enoja. Bienvenido, puedes enojarte, si tu enojo es así. Y luego cuando limpia el templo, ¿quién es este? Y lo puedo ver que está trenzando las mecates, ¿verdad? Y viendo lo que están haciendo con la casa de su padre, ¿verdad? Están haciendo la casa de... Y agarra el chicote. Jesucristo se enoja con personas por asuntos. Una sugestión práctica y con esto termino. El pasaje dice, enojaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La coma ahí está equivocada. Enojaos, no pequéis. Enojaos la concesión. No pequéis la limitación. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La sugestión, el método. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Será demasiado? Algunos de nosotros no podremos tomarlo literalmente un día de 24 horas. No podrás terminar con tu enojo ese día que pasó, esa noche que pasó. Pero cuando menos debe ser un ideal para nosotros de no albergar el enojo, no dejando que el enojo se perpetúe. Haz lo que tengas que hacer, pero resuelve el problema tan pronto como sea posible, porque de otra manera vamos a dar lugar al diablo. Y entonces lo que pasa, le agradezco a Calvino tanto. Calvino, ustedes les sorprenderá que existe Calvino, pero no debería sorprenderles porque yo procuro beber de todas las fuentes. Calvino es el padre de los calvinistas y los wesleyanos estamos así. Pero sus comentarios, dice Calvino, dice, la indignación justa contra pecados fácilmente se pervierte y amarga y se dirige contra nuestros hermanos. Ya no estamos especialmente enojados contra asuntos, sino ahora hemos personalizado el enojo. Calvino, la indignación justa, hay razón,
La indignación justa contra pecados fácilmente se pervierte y amarga y se dirige contra nuestros hermanos. Es el cuadro que tiene el hombre que tiene un enojo, pero que no quiere separarse de su enojo al final del día. Y la Escritura me dice a mí en esta noche y a ti: airaos, pero no pequéis, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Amén. Bueno, si lo leo la otra vez podrán decir amén, estoy leyendo la Biblia. Enojaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vosotros. Es decir, no te esperes hasta el segundo día, no lo dejes que se quede, no lo dejes que pase día tras día y semana tras semana, no lo dejes que se vuelva una roncha en tu vida. Resuélvelo de alguna manera. Enójate, pero no peques. Y no lo dejes que dure, no des lugar al diablo. Amén. Y les quiero decir esto, este pasaje es una cita de un salmo. El apóstol Pablo echa mano de un salmo. Y déjenme ver la belleza de la frase. Temblad, aquí dice temblad. El salmo no dice enojados, aquí dice temblad. Pero Pablo al usarlo, lo ha usado y ha dicho en lugar temblad y no pequéis, él ha dicho enojados y no pequéis. Pero la cita original es temblad. Pero lo que pasa es que Pablo se ha guiado por la traducción de la Septuaginta. Y en la traducción de la Septuaginta, temblad ha sido traducido enojados. Y para nuestra gran liberación tenemos una frase que dice: Sergio, Juan, Luis, Manuel, Esther, enójate, pero no peques. Y luego nos da esta frase tan delicada y tan bonita: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Este es el cuadro de una persona herida. Es el cuadro de una persona herida que ya nos hizo alguien la herida y estamos solos en la cama, hermanos. Y es el final del día, pero estamos en nuestra casa, estamos en nuestra cama y en la hora final del día empezamos a tener comunión con Dios y con nuestro corazón. ¿Qué les parece? Lo voy a decir otra vez. Este es el cuadro de una persona que ha sido herida durante el día. Alguien nos ha cortado salvajemente y nos duele. Pero ya acabó el día. Y estamos en la cama. Y en la cama estamos en comunión con nuestro corazón y con nuestro Dios. Y perdonamos o hacemos la solución necesaria para que no se pone el sol sobre nuestro, no le damos lugar al diablo en nuestro corazón. Amén. Una cita más. Este es el cuadro de un hombre que se niega a dejar que el enojo quede en su corazón, porque el enojo que no es resuelto rápidamente pronto echa hondas raíces en el corazón. Nunca hay que abrigar el enojo. Esto es dar lugar al diablo. Y él quiere soplar sobre nuestras emociones heridas. Miren más. El diablo quiere avivar, quiere soplar sobre nuestra vida. El diablo no quiere que tengamos paz. El diablo no quiere que haya sanidad en nuestro corazón. El diablo quiere soplar sobre nuestras heridas. Y cuando esto pasa, el diablo gana lugar para actuar. Un sitio donde el diablo pone el pie. Esta es la cita de Bon, y este no es Nazareno. El hecho es de un comentarista bautista. Pero él dice, esto es dar lugar al diablo. Cuando nosotros nos dejamos, pasan días y pasan semanas y pasan meses y no hemos arreglado nuestro enojo. Y yo no estoy hablando aquí de relaciones personales. Dios mío, yo no estoy aquí para descristianizar a nadie. No me hable a mí de heridas. No me hable a mí de heridas. La hija de mi hijo lo dejó. David se fue a la cárcel y la madre de su hijo lo dejó. No me hable a mí de heridas. ¿Qué sentíamos cuando veíamos a Cynthia en las calles de Kansas City? Mi esposo, mi hijo tonto tomó la culpa por ser caballero. Lo echaron a la cárcel. Lo echaron a David a la cárcel, su esposa lo divorció. Hay heridas. Y Esther y yo teníamos, además de perdonar, además de quitarnos del enojo, teníamos el problema de relaciones. Y yo no estoy hablando de relaciones en esta noche. Pero este señor dice, no hay que abrigar el enojo. Esto es dar lugar al diablo. Él quiere soplar sobre estas emociones heridas
Y cuando esto pasa, el diablo gana lugar para actuar. Le estamos dando un pie al diablo en nuestra casa. Y dónde poner el pie, y desde ahí nos explota. Y la palabra traducido diablo significa literalmente calumniador. Enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Dios me libre que yo venga a tratar de arreglar vidas. Cuando yo tenía 30 años, yo era muy bueno para eso. He decidido dejarle eso al Espíritu Santo. Si somos fieles, el Espíritu Santo nos va a decir exactamente qué hacer y qué decir, dónde portarnos. Y ya predicaste unos cuantos hermanos en este mismo púlpito, que nadie juzgue a nadie, por amor de Dios. Que nadie se atreva a andar en la comunidad cristiana y decir, tú no eres cristiano, tú no eres cristiano, tú no eres cristiano. Que nadie se atreva a juzgar a nadie, que cada quien se juzgue a sí mismo. Que nadie se atreva a juzgar a los demás en la comunidad cristiana, que cada quien se juzgue a sí mismo. No me están oyendo porque dirían todos amén. Que nadie se atreva a juzgar que la otra persona no es cristiana. El juicio le pertenece a Dios. Júzgate a ti mismo. Pero si tenemos enojos, haremos bien en expresarlos. A veces es bueno una carta. Yo a veces he hablado con personas que me han contado de un enojo, una herida bárbara. Y le he dicho, ¿y algún día le has dicho tú a la persona qué daño te hizo? No. Te sugiero que a veces una carta es buena. Quiero decirte el daño que me hiciste. Quiero decirte fue horroroso. Quiero decirte cómo me diste. Eso fue bajo, eso fue malo, lo rechazo. Y te perdono. Aleluya. Enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestra cabecita y no deis lugar al diablo. Es el cuadro de un hombre que está en su cama. Me gusta mucho el comentario de Mulcahy. Dice, es un hombre que tiene comunión con su propio corazón en su cama. Aleluya. Hay una maravillosa libertad en la vida cristiana. Yo me siento libre delante de Dios. Y les quiero decir que Dios me ha ayudado a resolver mis enojos y a perdonar a los que nos han herido. Bendito sea su nombre.